Hola, Dios les bendiga, estimados hermanos, estimados oyentes. Y hoy, gracias a Dios, tenemos el tema que nos ha dado nuestro Dios: el que a vosotros me rechaza, a mí me rechaza, y el que no es conmigo, contra mí es. Estamos, gracias a Dios, desde cada domingo, porque Dios nos ha permitido venir hasta aquí a grabar el mensaje y que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra y que nos dé la enseñanza que Él quiere que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Jesús echa fuera a los demonios. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. Wesley nos dice, un endemoniado ciego y mudo. Muchos sin duda supieron que estos efectos eran meramente naturales, pero el Espíritu de Dios vio lo contrario y da la verdadera explicación tanto del desorden como de la curación. ¿Cuántos trastornos aparentemente naturales pueden deberse incluso ahora mismo a esa misma causa? Entonces, muchas enfermedades es por posesión demoníaca y solo Cristo libera. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 23, toda la gente estaba atónita y decía, ¿acaso será este el hijo de David? 24, pero al oírlo los fariseos dijeron, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. 25, pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá. 26, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá en pie su reino? 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. 28, pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado y exige sumisión, obediencia absoluta. Y como en ese momento algunas personas aún se cuestionan, actualmente tenemos la misma situación. 29. Porque, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte y entonces saqueará su casa? ¿Puede un prisionero huir del poderoso? El Señor Jesús es el único que puede dominar a Satanás, y nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador y Libertador. Muchos de nosotros éramos cautivos, mas Dios nos ha rescatado. Hermosa promesa la de este libro que nos dice así. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 24 hasta el 25. El 24, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. El Señor Jesús es el único que puede arrebatarnos del tirano y defender nuestra causa, y no solamente para nosotros, sino para todas las personas que tienen hijos, o si nosotros consideramos que estamos cautivos, también Dios es el único que puede liberarnos. Versículo 30, el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Wesley decía en relación al libro de Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí, porque no hay neutros en esta guerra. Todos deben estar con Cristo o contra Él, ya sea un súbdito leal o un rebelde. Y no hay nadie en la tierra que no promueva ni obstruya su reino, porque el que no recoge almas para Dios las esparce de Él. Y al que vosotros me rechaza, a mí me rechaza, y el que no es conmigo, contra mí es. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y nos dice en el libro de Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todos los seguidores del Señor Jesucristo deberíamos creer en la palabra de Dios, ya que estamos con Él o contra Él, o estamos contra el mismo Dios, vivo y verdadero. No podemos quitar las palabras de la Biblia, no podemos arrancar hojas de la Biblia. Si la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y
La palabra de Dios nos juzga. No importa quién la diga, porque la palabra de Dios es como que si Dios mismo nos estuviera hablando. Y tenemos que mirar a Jesús. Y como nos dice, el que a vosotros me rechaza, a mí me rechaza. Y el que no es conmigo, contra mí es. Interesante, ¿verdad? Estamos cada vez que nos gusta algún versículo de la Biblia, estamos con Dios. Y cuando no nos gusta, seguimos estando con Dios o estamos contra Dios. O si quizá alguna persona que debería agradarnos todo el mundo, pero si no es el caso y nos habla de la palabra de Dios, o quizá no es un predicador o no es un pastor, pero habla de la palabra de Dios, ¿a quién estamos mirando? Pues debemos mirar a Jesús, porque el que a vosotros me rechaza, a mí me rechaza, y el que no es conmigo, contra mí es. Palabras de nuestro Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Interesante, ¿verdad? Con estas palabras Jesús recalca la importancia de creer en su persona, ya que si queremos llegar al cielo donde el Padre está, debemos saber hacerlo a través de su Hijo amado. Porque nos dice Juan 12, 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que le envió es el Padre. Dios siempre hacía la voluntad del Padre. Es como si cualquier persona te habla de la Biblia o te dice algún pasaje bíblico. La podemos analizar y pensar que viene de Dios. Y la mejor manera de conocer a Dios es mediante la lectura de la Biblia, la oración, y si añadimos ayuno para que nos ayude a cambiar o a dejar el pecado o a dejar todo lo que nos puede estar apartando de Dios y a santificarnos más y a buscar la llenura del Espíritu Santo. El libro de Juan, capítulo 12, versículo 45. El que me ve al que me envió. Para conocer al Padre es necesario conocer a su Hijo Jesús. Cuando nosotros establecemos una relación personal con Jesús, estamos realmente teniendo comunión con el Padre, con el Dios verdadero. Si el hombre no lo hace de esta forma, jamás logrará tener una verdadera comunión con Dios. Cuando tenemos una experiencia con Dios, nadie nos puede convencer de otra cosa. Las experiencias que tenemos, nadie nos las puede quitar. Son nuestras, incluso en el día que vayamos al cielo o al infierno, es lo único que nos podemos llevar. El libro de Juan, capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando encendemos la luz, se va a la oscuridad. Dios es la luz del mundo. Dios es la vida. Él nos quita toda oscuridad, toda tiniebla, toda duda del maligno cuando estamos en su presencia. Muy importante, cuando viene la duda, entrar en la presencia de Dios. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchas veces pasa, ¿verdad? Como dice la Biblia, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero debemos ser firmes en tratar de vivir la palabra de Dios y en hacer frente al pecado, porque somos siervos de Jesucristo. O estamos con Dios o estamos contra Él. Porque si estamos en la iglesia y somos desobedientes, seremos hijos rebeldes. Y si no cambiamos, no iremos al cielo. Estaremos contra el mismo Dios. Y cuidado, que hay de cada uno de nosotros, porque no hay peor cosa que caer en las manos de Dios vivo, y peormente si lo encontramos aireado. Pero si nos arrepentimos, Él es bueno y misericordioso para perdonarnos de todo pecado, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan 12:47. El que oye mis palabras y no las guarda,
Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Oír, creer, guardar y vivir su palabra. Ya que si rechazamos cualquier parte de su palabra, quizá porque esa parte no nos guste, sucede que rechazamos a Dios. El que a vosotros me rechaza, a mí me rechaza, y el que no es conmigo, contra mí es. ¿Y hoy con quién estás? ¿Estamos con Dios o contra Dios? El Señor Jesús vino a esta tierra para salvar al mundo. Su objetivo nunca ha sido condenar a nadie, ni que las almas vayan al infierno. Lamentablemente, los hombres malvados que deciden no creer en sus palabras son los que se condenan. Asimismo, porque aman más las tinieblas que la luz. Es decir, aman más su vida de pecado, y por ello deciden permanecer en maldad, en tinieblas. Algunos sin saber, otros sin creer, que un día en la eternidad serán juzgados por la palabra de Dios, la cual pudo salvarlos si tan solo hubiesen creído en ella. La importancia de creer en la palabra de Dios. Juan 12:48. La Biblia de las Américas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa la juzgará en el día final. Rechazar. Rechazar, la palabra rechazar es contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u ofrece. La palabra que habló Cristo, esta juzgará, tanto a los que lo oyeron, a los que la leemos o a los que la escuchamos, seremos juzgados por la misma palabra. Juan 12:49, porque yo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Señor Jesús, Él no ha hablado por su propia cuenta. El Padre le dice qué debe de decir y lo que debe hablar. Y si nosotros somos hijos suyos y siervos suyos y buscamos agradar al Señor, también por medio de la oración, como yo hice en su día, pregunté, Señor, ¿por qué? ¿Qué tema puedo predicar? ¿O qué tema puedo venir a grabar en este hermoso lugar que no sabría que vendría? Y que por voluntad de Dios estamos, gracias a Dios, aquí. Jeremías 1:9. El libro de Jeremías 9. Jeremías 1:9, la Biblia de las Américas. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Así como nuestro Maestro y Señor Jesús puso las palabras en la boca de Jeremías, Él también lo pone en nuestra boca, porque Jesús es el mismo ayer y ahora. Cuando hablamos la palabra de Dios, debe coincidir con las Escrituras. Entonces sabremos que es de Dios. Orar a Dios para que Dios nos dé el mensaje y Dios ponga las palabras en nuestra boca, según la voluntad del Padre, tal como lo hizo nuestro Señor Jesús. El que a vosotros me rechaza, a mí me rechaza, y el que no es conmigo, contra mí es. Analicémonos y escudriñemos, pidamos a Dios que nos escudriñe nuestro corazón y que podamos llegar a la conclusión con quién estamos, si estamos con Dios o contra el mismo Dios, para arrepentirnos y estar con Dios. El libro de Juan, capítulo 12, versículo 50. Sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué bueno que es Jesús, que Él vino para darnos la vida eterna y siempre habló lo que el Padre le dijo. Juan 12:50, nueva versión internacional. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Hermoso, ¿verdad? El mandamiento del Padre eterno. Es la vida eterna y el Señor Jesús nos dice lo que el Padre le ha ordenado decir. Jesús vino para salvarnos, pero Él solo salvará a aquellos que creen en Él y obedecen su palabra, siendo imitadores de Dios como hijos amados. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 14. La palabra de Dios hispanoamericana nos dice, puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él. Que Dios nos ayude a parecernos a nuestro amado Señor Jesucristo y a no rechazar la palabra de Dios. Aquellos que no creen en Él serán condenados a muerte eterna en el infierno donde hay fuego.
Recordemos que con su muerte Él anuló nuestra acta de pecados, como dice su palabra en Colosenses 2, 14, 15. En el libro de Reina Valera, 1960. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios siempre tuvo un objetivo, el de darnos la vida eterna. Y importante, el que a vosotros me rechaza, a mí me rechaza, y el que no es conmigo, contra mí es. Cuando leemos la Escritura o cuando alguien habla de la palabra de Dios, debemos pensar si estamos con Dios o contra Dios. Porque no debemos ser seguidores de hombres, debemos ser seguidores de nuestro amado Señor Jesucristo, ya que Él nos habla, ya que Él nos da la vida eterna, ya que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es nuestro sanador, nuestro libertador, el que abre camino donde no hay camino, el que nos da favor y aún a nuestros enemigos los pone a favor, a nuestro favor. Él es el que pelea la batalla, Él es el que cierra la boca de los leones y es a Él, solo a Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Seamos adoradores de Dios y no aduladores de hombres. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 10, 16. El que los escucha, me escucha a mí, y el que los rechaza, me rechaza a mí. El que me rechaza, rechaza al que me envió. Nuestro Señor Jesús nos deja claro que cuando Él envía mensajeros y hablan la palabra de Dios, si lo rechazamos, rechazamos al mismo Dios. Este pasaje de la Biblia, si leemos los versículos anteriores, nos habla de varias ciudades que rechazaron a los que Dios envió y de la gravedad de rechazar a Dios. El que a vosotros me rechaza, a mí me rechaza, y el que no es conmigo, contra mí es. Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios nos pedirá cuentas. Dios promete un profeta a Moisés y nos dice en el versículo 18 que pondrá palabras en su boca. Y al que no quiere escuchar sus palabras, Dios mismo le pedirá cuenta. Deuteronomio 18, 18. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. En el libro de Hebreos 1:1 nos dice, Dios ha hablado por su Hijo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Actualmente sigue hablando por la palabra profética más segura a la Biblia, y esto lo encontramos en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es Dios hablando al ser humano en un lenguaje que le resulta comprensible para él. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Siempre tenemos que respetar a la gente, no obligar a la gente y también, y si somos jóvenes o mayores, siempre respetar la palabra de Dios. Porque Dios es Dios y para Él es todo. Y todo dominio y toda autoridad le ha sido dada a Él. Palabras de nuestro Señor Jesús. Testimonio acerca de Jesús desde el libro de Juan 5:31 hasta el libro de Juan 5:45. Judíos que no creyeron tampoco pueden acercarse a Dios. Actualmente también pasa, si no recibimos sus palabras. ¿Cómo podremos acercarnos a Dios? El libro de Juan, capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. El que a vosotros me rechaza, a mí me rechaza, y el que no es conmigo, contra mí es. Jesús comisiona a los apóstoles. Palabras de nuestro Señor Jesucristo.
El libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Efesios, capítulo 2, versículo 8 hasta el 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí vemos la importancia de creer en nuestro Señor Jesucristo. Como bien nos dice el libro de Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Y aquí vemos la importancia de creer en Dios y en la palabra de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Espero que este mensaje nos sea de bendición para todos, que Dios haya hablado a nuestro corazón, que examinemos, escudriñemos las Escrituras y que Dios quite toda la incredulidad del corazón. Y si deseas, únete conmigo a esta pequeña oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la importancia de creer en el Hijo de Dios, gracias por la importancia de creer en la palabra. Queremos, Señor, recoger almas para ti, ser siervos, esclavos tuyos, hacer tu voluntad. Queremos, Señor, que nos uses según tu voluntad para tu gloria y tu honra, para que sea libertado el cautivo, para que sean abiertos los ojos a los ciegos. Y queremos estar contigo. Como dice Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Queremos estar contigo y no desparramar. Queremos creer en ti, queremos confiar en ti, queremos ser adoradores tuyos. Quita toda adoración oculta a otros dioses, incluso a cualquier hombre, Señor, porque solo en ti hay salvación, solo en ti hay vida, solo en ti hay liberación. Gracias porque tú nos has librado de las tinieblas y nos has llenado de tu luz admirable. Gracias porque nos das la vida eterna y nos libras de condenación. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Señor, que si hoy estamos cansados, que nos des el gozo de la salvación, nos des fuerzas como el búfalo, nos hagas volar como las águilas por encima de los problemas. Que tu palabra sea de bendición, que pongas tus palabras en nuestra boca, que nos llenes del Espíritu Santo, que nos sumerjas en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos y te necesitamos. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las personas que están enfermas y toda persona que necesite un milagro, que aquella persona que está escuchando te pida en su corazón o con su voz, y que si es tu voluntad y por tu misericordia le ayudes y le concedas el milagro, Señor. Gracias por la vida eterna, gracias porque confiamos en ti. Ayúdanos a ser imitadores de ti como hijos amados. Gracias por llevar nuestra maldición en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser mensajeros tuyos, porque el mundo quizá le guste el pecado. Ayúdanos y quita todo deseo de pecado de nuestro corazón. Ayúdanos a ser imitadores de Dios como hijos amados, inamovibles y creyentes de nuestro amado Señor Jesucristo.
Gracias, Señor, porque tus ángeles están en esta ciudad. Gracias por la sabiduría para el gobierno. Gracias por todas las bendiciones espirituales y materiales. Gracias por los niños. Gracias por cada bebé que nace. Y dejamos todos los deseos de nuestro corazón en tus manos, Señor, y quedamos escondidos en tu presencia y que sean destruidos todos los planes del enemigo. Que tu palabra brille y alumbre en nuestros corazones como una antorcha, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima si Dios quiere. Que Dios nos siga bendiciendo.